El doctor Guido Gandolfo fue un distinguido profesional, docente, activo dirigente social y político de San Francisco. Era nativo de Brinkman y en 1997 publicó su libro Chacarero. En ese relato, recuerdo de su infancia en la zona de Brinkman, Gandolfo se refirió a los almacenes de ramos generales que en nuestra región nacieron con el asentamiento de los primeros núcleos poblacionales de inmigrantes, quienes debían realizar largos trayectos en lentos carros, atravesando parajes desolados para vender su cosecha y proveerse de regreso de las mercaderías imprescindibles. Por la evolución del trabajo agrícola y por la mayor necesidad de obtener provisiones, el modesto boliche y almacén fue también creciendo. Los pequeños negocios que surgieron junto a las incipientes poblaciones con el paso del ferrocarril se instalaron a su vera, cerca de las estaciones. La clientela de los negocios de ramos generales estuvo constituida principalmente por inmigrantes, pero también fueron clientes muy importantes los nativos de la zona. Cuando alude a los negocios de nuestra región en los finales del siglo XIX y comienzos del XX, Gandolfo enumeró el primer negocio de ramos generales fue el instalado por los hermanos Francisco y José Mozo, a unos 3 kilómetros al norte de Plaza San Francisco, donde operaron hasta 1910. Los hermanos Bernardo Juan, Bartolomé y Santiago Bertelo inauguraron en 1889 la Casa de Ramos Generales, que pasó en 1898 al pueblo Estación San Francisco. De este comercio se conserva todavía el edificio original, más que centenario, que fue sucesivamente casa de comercio hasta que hace unos 20 años se dividió en varios pequeños negocios y una discoteca. Estas publicidades de 1915 cuentan qué ofrecían los almacenes de entonces, que incluían grandes patios para el estacionamiento de carruajes, para que allí almuercen los viajeros y descansen los caballos. Entre las antiguas casas de ramos generales de San Francisco se encuentran 3 cuyos edificios aún existen: Bertelo, en 25 de Mayo y Moreno; Casa Ripamonti, que desde 1934 pasó a ser Atilio M. Godino, en Iturraspe y Vélez Sarsfield; y desde 1927 Casa Marini, en Boulevard 25 de Mayo, que luego fue Casa Buero, Romero Buzo y Compañía, y una sucesión de comercios que han extendido el uso del inmueble hasta el presente. El relato de Gandolfo habla también de la confianza extrema que había entre algunos de los clientes y los comerciantes. Era la base de esas transacciones que se realizaban las más de las veces sin el dinero contante y sonante. A propósito, afirmó Gandolfo, caben algunas anécdotas que demuestran la complaciente relación entre el negociante y el chacarero. Las compras
se anotaban en la libreta y el pago se efectuaba una vez por año después de levantada la cosecha y sin intereses. Si ésta fracasaba, se prorrogaba por 1 o 2 años más. Cumplidos los pagos, previo regateo, el comerciante daba aún al cliente la consabida yapa o regalo. Podemos agregar que la yapa fue una costumbre que aún los almaceneros de San Francisco, al menos, solían entregar a los chicos que hacían los mandados domésticos, en especial cuando la compra incluía dulces. Bueno, yo recuerdo de que se trabajaba mucho, tal es así que el domingo casi que no era domingo, por ejemplo. El domingo era un día de que la gente de los alrededores iba a la misa, cumplía con la misa, y después pasaban en la casa Gagliardi en una gran mesa donde se servía un vermut para todos los clientes de la casa, y quedaban a veces hasta las 12 o después de mediodía, todos haciendo como una mesa común de amigos. Siendo un pueblo tan reducido, tan chico, nos conocíamos todos y todo era una gran familia. Y esta gente que venía los domingos, que venía a misa, sí, de paso iba al almacén de Ramos Generales a comprar. Y hacían las compras generales, pero no compraban una cosa chica, por ejemplo, piezas enteras de tela para hacer cosas. Y era un negocio donde se surtía también para la gente que buscaba formalizar un acontecimiento como un casamiento o algo. Mi abuela, que era modista, le aconsejaba los encajes y las telas suizas para hacerse los trajes que ella misma diseñaba. Sí. Bien. Y en cuanto a alimentos, así, ¿qué se compraba? De todo, y todo mucho importado, muchísimo importado. ¿Y tenían algunos clientes que no pagaban en el momento, anotaban en la libreta? No, casi ninguno, se anotaba en una libreta que me parece que era como un hule negro, era la libreta. Y bueno, y se sumaba y lo pagaban y nadie faltaba, nadie hacía cosas indebidas. Y se buscaba cuando se hacía la cosecha. Aparte era muy completo los ramos generales. Lo que abarcaba era almacén, herrería, joyería, ropa de vestir, óptica, y después había cosas elementales como de la construcción, por ejemplo, todos elementos de la construcción, arena, porra, todo eso estaba en el patio en otra sección. ¿Era el único almacén de Ramos Generales en Zenón Pereira? Después salió otro que era Contardi. Era una familia Contardi que también tuvo una casa de Ramos Generales. Y muchos años después estuvo una familia Pérez. Que después ellos se retiraron. Ahora, 50 años como la nuestra, era toda una vida. Y eran familias enteras que venían a comprar y llevaban mercadería de muy buena calidad. ¿Cuándo tuvo origen el almacén de Ramos Generales de Gagliardi? ¿Y el fundador quién fue? Mi abuelo, pero mi abuelo era un italiano que se radicó en Brasil. Y en Brasil, en San Pablo, conoció a mi abuela, que era Bonfilioli, y se casó con ella y después vinieron a la Argentina y ahí instalaron en este pueblito de Zenón Pereira una casa de Ramos Generales.
¿Ustedes venían por alguna circunstancia a San Francisco en algún momento? Sí, mi padre se manejaba con los bancos de acá, con todo lo de acá. Tomaban el tren en la estación de trenes de Zenón Pereira, y acá bajaba su bicicleta mi papá y hacía todas las diligencias en bicicleta. ¿Y cuándo cierra la Casa Gagliardi? Cierra en el año 1950, con todos los honores. ¿Por qué cierra? Y porque después de 50 años mi abuelo había fallecido y mi papá y familia vinimos a vivir a San Francisco porque yo quería estudiar. No había secundario en ese tiempo en el pueblo, y entonces había que mudarse a otro lugar. Pero ya después de 50 años estaba cansado también mi padre, ¿no? El pueblo todavía hoy dice, sí, que no está más la Casa Gagliardi, que tenía de todo, porque mi abuela, aparte de vender la mercadería, que era el alma del negocio, era una persona de buen gusto y mucha vida exterior, porque conoció muchos países y conocía cómo tratar a la gente y cómo serle útil.